Bajo la brillante superficie de los océanos se esconde un reino de misterio y maravillas, desde ciudades hundidas hasta enigmáticos naufragios. Acompáñenos a desentrañar los 20 descubrimientos más impactantes realizados por buceadores. Número 20. Píldora de naufragio de 2000 años de antigüedad. Frente a la costa de la Toscana, Italia, un naufragio romano de 2 años de antigüedad conocido como el Relito del Pozzino ha revelado un descubrimiento asombroso y casi increíble. 5 píldoras medicinales perfectamente conservadas guardadas dentro de una lata sellada. Este naufragio, encontrado cerca de la antigua ciudad etrusca de Populonia, resultó ser un tesoro de artefactos de la época romana, incluyendo jarras de bronce, lámparas y cuencos de vidrio. Gracias a las increíbles imágenes capturadas por un buzo, ahora podemos presenciar este extraordinario descubrimiento que de otro modo podría haber parecido una historia. Entre los hallazgos más fascinantes se encontraban 136 viales de madera para medicamentos, un gancho quirúrgico, un mortero y varios recipientes de hojalata. Lo que hizo que estos descubrimientos fueran particularmente asombrosos fue que las latas aún estaban selladas, preservando su contenido durante más de 2 milenios. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Los investigadores realizaron un análisis químico de las píldoras y encontraron ingredientes como compuestos de zinc, óxido de hierro, almidón, cera de abejas, resina de pino y materiales de origen vegetal. Los registros históricos y las consultas con médicos los llevaron a concluir que las píldoras probablemente se usaban como medicina para los ojos. Este notable descubrimiento ofrece una visión poco común de las prácticas médicas de la antigua Roma, destacando los tratamientos y remedios utilizados por la gente de esa época. Número 19. Gusanos tubícolas gigantes. En los rincones más inhóspitos de nuestro planeta, los volcanes de aguas profundas se erigen como uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. La vida aquí es una batalla constante contra la presión aplastante de las profundidades oceánicas, el calor abrasador de los volcanes y las sustancias tóxicas que expulsan. Cuando los investigadores exploraron las fuentes hidrotermales cerca de las Islas Galápagos, en 1977, quedaron atónitos al encontrar una criatura extraña y completamente nueva. Se trataba de los gusanos tubícolas gigantes, extraños invertebrados que pueden crecer hasta 2 metros de altura. Estos gusanos tubícolas prosperan en un entorno que parece casi alienígena, soportando enormes cantidades de azufre y temperaturas que alcanzan cientos de grados Celsius. A diferencia de la mayoría de los organismos que dependen de la luz solar y la fotosíntesis, los gusanos tubícolas gigantes sobreviven mediante un proceso llamado quimiosíntesis. En este proceso, las bacterias que viven en el interior de los gusanos convierten las sustancias químicas tóxicas de los respiraderos en moléculas orgánicas que nutren a sus huéspedes. Las plumas rojas de los gusanos, que a menudo son el primer signo visible de su presencia, son ricas en hemoglobina, lo que les permite transportar oxígeno eficientemente en un entorno donde es escaso. Su descubrimiento fue revolucionario, ya que demostró la existencia de formas de vida complejas en completa oscuridad, a kilómetros de profundidad bajo la superficie del océano. Número 18. Motores del cohete Apolo lunar. El alunizaje del Apolo es uno de los eventos más célebres de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, se lanzaron múltiples cohetes Apolo para orbitar la Tierra. Después de estos lanzamientos, los motores que impulsaban las primeras etapas de los propulsores se liberaron y cayeron al fondo del océano. Durante décadas, estos motores se perdieron, mezclándose con los diversos organismos de alimentación inferior y otras especies marinas de aguas profundas. Se creía ampliamente que estos motores se habían perdido para siempre, dada la vasta extensión del océano. Entonces llegó el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, quien, por razones desconocidas, decidió encontrarlos. Ya sea por pasión por los motores de los cohetes Apollo Moon, o simplemente por gusto, Bezos invirtió millones en una búsqueda con financiación privada para localizar estas reliquias perdidas. En 2012, se encontraron las piezas. Tras ser rescatadas del fondo del océano, se sometieron a 2 años de restauración antes de ser finalmente exhibidas en el Museo del Vuelo de Seattle. Encontrar estos motores de cohete en las profundidades del océano es realmente asombroso, y el hecho de que ahora estén expuestos a la vista de todos también es genial.
representan una parte importante de un paso monumental para la humanidad. Número 17. Cementerio prehistórico. En 2016, mientras buscaba dientes de megalodón en la costa del Golfo de Florida, cerca de Venice, un buzo se topó con algo peculiar. En medio del cementerio prehistórico, encontró un objeto cubierto de percebes que no pudo identificar. Su curiosidad lo venció, así que decidió quedárselo. Más tarde, se dio cuenta de que era una mandíbula humana. Inmediatamente informó al Departamento de Arqueología del Estado, y el artefacto fue entregado a Ryan Dugan. Ryan Dugan, al notar un desgaste inusual en los dientes, algo que los dientes modernos no suelen presentar, decidió investigar más a fondo. Él y sus colegas visitaron el sitio de buceo, y pronto descubrieron más huesos humanos. Estos restos se encontraron a unos 300 metros de la orilla, a una profundidad de 21 pies. Los huesos parecían provenir de un cementerio prehistórico de nativos americanos. Durante la última edad de hielo, la costa de Florida se extendió mucho más que en la actualidad. El aumento del nivel del mar durante miles de años ha reducido significativamente el tamaño del estado, sumergiendo muchos asentamientos antiguos. Los expertos datan este lugar de enterramiento en particular hace unos 7.000 años, una época en la que las tribus de cazadores-recolectores de Florida comenzaban a formar aldeas más permanentes. Dugan compartió con National Geographic su esperanza de que este descubrimiento inspire a los investigadores a considerar la posibilidad de que existan más sitios prehistóricos sumergidos por descubrir. Número 16. La flota fantasma de la laguna de Truk. Esta laguna sirvió como base para la flota imperial de Japón durante la guerra. Sin embargo, se convirtió en el objetivo de la Operación Granizo, una devastadora campaña de bombardeos aliados que dejó la flota en ruinas. Hoy, la laguna de Truk es un tesoro histórico, hogar de cientos de aviones japoneses y otras reliquias militares. Es una meca para los buceadores de naufragios, ofreciendo una oportunidad única para explorar estos barcos hundidos. Bucear aquí es como retroceder en el tiempo, ya que muchos de los barcos permanecen tal como fueron dejados, olvidados por el mundo, hasta que la película de Jacques Cousteau, de 1969, La laguna de los barcos perdidos, llamó la atención sobre este extraño lugar. Los naufragios no solo dan testimonio de la brutalidad de la guerra, sino también de la resiliencia de la naturaleza. Con el tiempo, se han formado arrecifes brillantes y vibrantes alrededor de los barcos hundidos, creando un impresionante paisaje submarino. Sin embargo, bucear en la laguna de Truk puede ser arriesgado debido al deterioro de los naufragios y la presencia de combustible y aceite viejos que se filtran al agua. A pesar de estos peligros, la laguna de Truk sigue siendo un destino popular para los buceadores aventureros deseosos de explorar este museo submarino de historia. La vista es tan extraordinaria que, si un buceador no capturara imágenes, a muchos les costaría creer que tal lugar exista. Número 15. Mahabalipuram perdido. Las 7 pagodas forman parte de una antigua leyenda hindú sobre un hombre llamado Hiranyakashipu, quien fue castigado por no tener fe en Vishnu, uno de los dioses más venerados y poderosos del hinduismo. Durante siglos, Mahabalipuram estuvo sumido en el misterio y se creía que albergaba estas míticas pagodas, construidas, según se decía, por el arquitecto divino Vishwakarma. Durante muchos años, se creyó que estas pagodas eran solo parte de una leyenda. Su gloria se perdió con el paso del tiempo y la marea. Sin embargo, esto cambió drásticamente en 2004 durante el catastrófico terremoto y tsunami del Océano Índico. Al retirarse las olas del tsunami, revelaron temporalmente estructuras que habían estado sumergidas durante mucho tiempo. Testigos en la playa vieron cómo las legendarias pagodas emergían de las profundidades a medida que el tsunami retiraba el agua y el sedimento de la orilla. Tras el desastre, arqueólogos y buceadores se apresuraron a investigar este asombroso sitio. Descubrieron 2 templos sumergidos que habían permanecido ocultos bajo las olas durante siglos. Estos templos, adornados con intrincadas tallas y estatuas, formaban parte de un complejo mayor que insinuaba la existencia de más estructuras aún por descubrir. El descubrimiento despertó un renovado interés en la historia de Mahabalipuram y su conexión con la dinastía Pallava, que gobernó la región durante los siglos 7 y 8. Número 14. Carretera de Bimini. Bajo el agua no es el primer lugar donde uno pensaría en encontrar una carretera, pero eso es precisamente lo que se encontró cerca de la isla Bimini Norte en las Bahamas.
Esta carretera, formada por bloques rectangulares de piedra caliza, dejó a todos intrigados sobre su origen. El descubrimiento desató la intriga y algunas teorías conspirativas. Muchos creen que la carretera de Bimini podría estar vinculada a la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. De hecho, la carretera de Bimini, o el muro de Bimini, como a veces se le llama, es una de las pruebas favoritas de quienes creen en la Atlántida. Las rocas rectangulares parecen haber sido dispuestas deliberadamente, lo que lleva a algunos a sugerir que esta carretera alguna vez condujo a la mítica ciudad. La carretera fue descubierta el 2 de septiembre de 1968 por 3 buzos, Joseph Valentine, Jacques Mayol y Robert Engove. Curiosamente, la carretera está sumergida en agua a solo 5 metros de profundidad, lo que añade otra capa de misterio a este ya de por sí fascinante hallazgo. Número 13. USS Conestoga. A principios de 1900, un remolcador de alta mar de 170 pies, llamado USS Conestoga, fue comisionado para el servicio de la Marina durante la Primera Guerra Mundial. El 25 de marzo de 1921, zarpó de la isla Mare de California, rumbo a la Samoa Americana bajo el mando del teniente Ernest Larkin Jones. Lamentablemente, ni el barco ni sus 56 tripulantes fueron vistos nuevamente. Cuando el Conestoga no llegó a su destino a tiempo, la Guardia Costera de los Estados Unidos lanzó una búsqueda masiva por aire y mar. Esta operación fue la más grande de su tipo hasta la búsqueda de Amelia Earhart en 1937. La única pista que surgió fue un bote salvavidas avistado a cientos de millas, desviado de su curso cerca de Manzanillo, México. Durante casi un siglo, la desaparición del remolcador siguió siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la Marina. En 2009, científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, descubrieron un naufragio no identificado a 200 pies bajo el agua en el Santuario Marino Nacional Greater Farallones. Ninguna de sus características coincidía con los naufragios conocidos en el área. No fue hasta 2016, 95 años después de la desaparición del Conestoga, que el equipo confirmó con certeza que se trataba del remolcador perdido hace mucho tiempo. Con base en su ubicación, está claro que el buque se hundió al día siguiente de salir del puerto. El naufragio estaba lejos de Hawái o de la costa mexicana de Baja California, donde se creyó durante mucho tiempo que estaba. Los investigadores examinaron cuidadosamente los registros y analizaron las características del naufragio antes de concluir que efectivamente se trataba del Conestoga. La evidencia sugería que el remolcador tuvo problemas con la barcaza que remolcaba. Esto coincidió con los informes de mar gruesa y vientos de 40 millas por hora en la región ese día. Número 12. Anomalía del mar Báltico. Es una historia intrigante que comenzó en 2011, cuando un equipo de buceo sueco llamado Ocean X descubrió algo inusual en el fondo del mar Báltico. Mediante tecnología de sonar, capturaron la imagen de un gran objeto circular de unos 60 metros de diámetro, que parecía ser de origen artificial. Esto desató una gran especulación en los medios, y algunos sugirieron que podría tratarse de un ovni hundido. Sin embargo, muchos expertos creen que la anomalía es, en realidad, una formación geológica natural. Los geólogos que analizaron muestras del lugar encontraron rocas típicas de la región, lo que sugiere que probablemente fueron depositadas por un iceberg durante la edad de hielo. Algunos científicos incluso propusieron que la forma circular podría ser una línea de tambor, un tipo de colina formada por la acción del hielo. A pesar de estas explicaciones, el misterio de la anomalía del mar Báltico sigue cautivando la imaginación de la gente. Algunos han criticado la calidad de la imagen del sonar, sugiriendo que podría no representar con precisión el objeto. Otros han cuestionado los motivos del equipo de buceo, señalando sus planes de llevar a turistas adinerados a visitar el lugar en un submarino. En definitiva, si la anomalía del mar Báltico es una formación natural o algo más misterioso, sigue siendo tema de debate. Sin embargo, una cosa es segura: si no la hubieran capturado, nadie lo habría creído. Número 11. Thomas Heracleion. Fue avistada por primera vez por un piloto británico de la RAF que sobrevolaba Egipto en la década de 1930, pero no fue hasta 1999 que la ubicación exacta de las ruinas fue determinada y excavada por el arqueólogo subacuático francés, Frank Godiot.
En este descubrimiento pionero, Godio y su equipo desenterraron un tesoro de artefactos de antiguas ciudades egipcias. Lo que encontraron fue extraordinario, una antigua ciudad en la desembocadura del río Nilo que resolvió dos misterios de larga data. Tomas y Heracleion, una vez considerados dos asentamientos antiguos separados, resultaron ser el mismo lugar. Las otrora grandiosas ciudades egipcias de Tomas, Heracleion y Canopus produjeron una riqueza de estatuas, templos, monedas y otras reliquias increíbles que se habían hundido en el mar. Entre los descubrimientos se encontraban estatuas gigantes de los dioses egipcios Hapi, Osiris e Isis, así como una lápida asombrosamente conservada que confirmó la identidad de la ciudad. Monedas de oro y pesas de bronce permitieron comprender el ajetreado comercio que antaño se desarrollaba aquí, mostrando la importancia de la ciudad como puerto principal del Mediterráneo. Durante más de 1000 años, el mar ocultó estas ciudades, guardando sus secretos hasta que finalmente fueron revelados. Las ruinas revelaron una ciudad congelada en el tiempo, ofreciendo una visión única de la vida cotidiana, las prácticas religiosas y las actividades comerciales de los antiguos egipcios. El descubrimiento de Tomás Heracleion no solo transformó nuestra comprensión de la historia de Egipto, sino que también cautivó la imaginación de personas de todo el mundo, demostrando que algunas leyendas tienen sus raíces en la historia real y tangible. Número 10. Mecanismo de Anticitera. El naufragio de Anticitera alberga uno de los descubrimientos submarinos más singulares que sigue intrigando a la gente: el mecanismo de Anticitera. Este naufragio fue encontrado en 1900, cerca de la isla griega de Anticitera, de ahí su nombre. El barco estaba lleno de valiosos tesoros como monedas, estatuas y varios otros artefactos, todo lo que cabría esperar de un antiguo barco hundido. Sin embargo, también albergaba algo bastante extraordinario, un peculiar dispositivo conocido ahora como el mecanismo de Antiquitera, a menudo considerado la primera computadora del mundo. Este dispositivo data del siglo IV a.C. y es increíblemente complejo, con numerosos y misteriosos engranajes. Desde su descubrimiento, el mecanismo ha sido ampliamente estudiado por historiadores y científicos, dejando a muchos perplejos. La creencia general es que el mecanismo de Antiquitera probablemente se utilizó como dispositivo para rastrear los movimientos del Sol y la Luna, posiblemente para predecir eclipses. Sin embargo, debido a su complejidad, se desconoce su propósito exacto. Además, el naufragio quedó inexplorado antes de que pudiera examinarse por completo, lo que llevó a los historiadores a abogar por el regreso al sitio. El proyecto Regreso a Antiquitera está actualmente en marcha con la esperanza de que una mayor exploración pueda proporcionar más información o incluso más misterios. En cualquier caso, este extraño e inexplicable dispositivo sigue siendo uno de los descubrimientos submarinos más fascinantes y desconcertantes jamás realizados. Número 9. El naufragio del Esmeralda. En 1498, el navío portugués Esmeralda tuvo su trágico final. 5 años después de que Vasco da Gama se convirtiera en el primer europeo en llegar a la India por mar, emprendió su segundo viaje al subcontinente. Durante esta travesía, su flota se enfrentó a una feroz tormenta. Uno de los barcos, el Esmeralda, se hundió en el mar Arábigo cerca de la isla omaní de Al-Jalanilla. Vasco da Gama había abandonado intencionadamente el Esmeralda y otro barco para interrumpir el comercio marítimo entre la India y el Mar Rojo. El naufragio del Esmeralda se descubrió en 1998, revelando una fascinante narrativa histórica. Cuando el Esmeralda se hundió, se llevó consigo a toda su tripulación, incluido el capitán, Vicente Sodré, tío de Vasco da Gama. El naufragio, destrozado en aguas poco profundas, dejó escasos restos del propio navío. Sin embargo, el equipo de investigadores que exhumó el lugar encontró un tesoro de artefactos. Entre estas se encontraban armas de fuego antiguas, balas de cañón de piedra marcadas con las iniciales de Sodré y varias otras armas. La campana del barco, la más antigua jamás descubierta, también se encontró entre los restos. Además, el equipo desenterró una rara moneda fantasma conocida como indio, encargada por el rey Manuel I de Portugal para el comercio con la India tras el primer viaje de Vasco da Gama. Esta moneda es una de las dos únicas que se conocen. La plétora de armas descubierta en el yacimiento
pone de relieve la naturaleza brutal y violenta de las expediciones de Vasco da Gama. Número 8. Ruinas submarinas de una ciudad romana perdida. Un equipo de arqueólogos procedentes de Túnez e Italia desenterró recientemente un hallazgo extraordinario bajo las olas de la costa tunecina, una antigua ciudad romana conocida como Neápolis. Esta ciudad sumergida, que se cree que sucumbió a un potente tsunami en el siglo IV después de Cristo, había permanecido en el misterio durante mucho tiempo. Su existencia apenas se registra debido a su lealtad a Cartago por encima de Roma durante una guerra crucial. La búsqueda para localizar Neápolis comenzó en 2010, una búsqueda de una década que culminó en un descubrimiento trascendental. Los arqueólogos descubrieron cuidadosamente calles dispersas, imponentes monumentos y vestigios de un centro urbano altamente desarrollado. Entre los hallazgos se encontraban más de 100 tanques utilizados para producir garum, una preciada salsa de pescado romana, lo que sugiere el papel de Neápolis como un importante productor de garum, un comercio que probablemente enriqueció a sus habitantes de élite. Originalmente fundada por los fenicios en el siglo IX a.C., Neápolis floreció posteriormente bajo el dominio romano, contribuyendo al panorama cultural y económico del imperio. Esta nueva perspectiva sobre Neápolis no solo ilumina su importancia histórica dentro del mundo romano, sino que también subraya su perdurable legado como hogar de innovación y prosperidad en la antigüedad. Número 7. El naufragio de Uluburun. Este antiguo naufragio turco, uno de los más antiguos jamás encontrados, sobrevivió milagrosamente 16 siglos en el Mediterráneo, a pesar de estar construido en madera. Su extraordinaria conservación ha permitido a los arqueólogos estudiar las prácticas marineras de la antigüedad. Tras una década de excavación con más de 20.000 inmersiones, el equipo recuperó valiosos tesoros que revelaron extensas redes comerciales, huevos de avestruz africanos, colmillos de marfil y joyería de oro, evidenciando la sofisticación de las civilizaciones de la Edad de Bronce. Este barco, redescubierto en los años 80, representa un hito en la arqueología marítima. Número 6. El Queen Anne's Revenge. Este notable hallazgo destaca como uno de los pocos barcos piratas jamás desenterrados. Antaño comandado por el infame Edward Teach, más conocido como Barba Negra, este buque de guerra del siglo XVIII era originalmente francés antes de caer en manos de Barba Negra. El Queen Anne's Revenge cayó en desgracia por ser el barco que ayudó a Barba Negra a amasar sus legendarios tesoros piratas. Sin embargo, en 1718, ante la persecución de la Armada Británica, Barba Negra se vio obligado a abandonarlo frente a Atlantic Beach, Carolina del Norte. Allá, permaneció intacto durante más de 3 siglos hasta su redescubrimiento en 1996. La excavación del Queen Anne's Revenge reveló un tesoro de más de 250 artefactos y 30 cañones. Más allá de su importancia histórica, estas reliquias ofrecen una imagen clara del turbulento pasado del barco. Lo que realmente cautiva a historiadores y entusiastas es la asociación del navío con uno de los piratas más notorios de la historia. Si bien muchos barcos hundidos salpican el fondo del océano, estimados por las Naciones Unidas en millones, pocos pertenecen al exclusivo club de barcos piratas redescubiertos. El Queen Anne's Revenge, por lo tanto, se erige como un miembro excepcional y preciado de este selecto grupo, ofreciendo una visión tentadora de la audaz era de la piratería en alta mar. Número 5. Museo Militar Submarino. En 2019, Jordania creó un innovador museo militar submarino en Aqaba. A 28 metros bajo la superficie del Mar Rojo, dispusieron 19 vehículos militares retirados, incluyendo tanques, una ambulancia, helicóptero de combate y otros equipos militares. Este proyecto, iniciado por la Autoridad de la Zona Económica Especial de Aqaba, continúa una tradición local de hundir vehículos para el buceo turístico, inspirada por la pasión de la familia real por este deporte. El museo tiene sus orígenes en 1985, cuando el rey Abdullah ordenó hundir el carguero español Cedar Pride. En 1999, se añadió un tanque antiaéreo, y hoy el sitio incluye también aviones, un barco de desembarco y una barcaza grúa, ofreciendo una experiencia única para los entusiastas del buceo. Número 4. La Sirena. Imaginen encontrarse con un descubrimiento misterioso. Un yacimiento antiguo en las profundidades del océano. Allí yace una figura esquelética que se asemeja a una sirena,
con su largo y rizado cabello castaño flotando misteriosamente en el agua. Sorprendentemente, un buzo captura esta extraña escena en cámara, un momento tan extraordinario que desafía la creencia. El esqueleto descansa dentro de un ataúd sumergido, rodeado de un frenesí de actividad. Curiosos, periodistas y científicos se esfuerzan por documentar este hallazgo sin precedentes. La presencia de curiosos con sus cámaras da una idea de la magnitud de este descubrimiento. ¿Podría este esqueleto ser realmente evidencia de una criatura mítica, una sirena real que durante mucho tiempo se creyó que solo existía en los cuentos? ¿O acaso se espera una explicación más lógica? Mientras el mundo reflexiona sobre esta visión sobrenatural, el misterio se profundiza, invitándonos a reconsiderar lo que sabemos sobre mitos, leyendas y las profundidades ocultas de nuestros océanos. Número 3. Los autos sin resolver. En 2013, se descubrieron 2 autos clásicos de la década de 1970 en el lago Foss, Oklahoma, lo que reveló un descubrimiento sorprendente. Inicialmente dados por robados, ambos vehículos contenían más de lo previsto. El primer auto, un Camaro de 1969, contenía los restos de un grupo de adolescentes desaparecidos desde finales de la década de 1970. En otro vehículo, un Chevrolet más antiguo, se encontraban los cuerpos de 3 personas reportadas como desaparecidas en 1969. Años de investigación finalmente vincularon cada auto con casos separados de personas desaparecidas, arrojando luz sobre misterios de décadas de antigüedad. La recuperación de estos autos de las profundidades del lago marcó un momento crucial, ofreciendo un cierre a las familias que llevaban mucho tiempo esperando respuestas. A pesar de este avance, persisten las preguntas sobre cómo los autos terminaron sumergidos en el lago. Mientras algunos especulan que fue un trágico accidente causado por las carreteras peligrosas, otros sospechan que fue un crimen. Los investigadores siguen decididos a desentrañar la verdad detrás de estas desconcertantes desapariciones, con la esperanza de brindar un cierre no solo a las familias, sino también a la memoria de aquellos perdidos en las profundidades del lago Foss. Número 2. Cementerio de tortugas. En la vasta extensión del océano, las criaturas encuentran su fin a diario, generalmente regresando al ecosistema a través de la descomposición natural. Sin embargo, el descubrimiento de un cementerio de tortugas en 2019 atrajo una profunda atención. Capturadas a través de la lente del fotógrafo Joshua Vergara durante unas vacaciones en Malasia en la isla de Sipadan, estas inquietantes imágenes resonaron profundamente. Este cementerio submarino fue documentado inicialmente por el capitán Jacques Cousteau, el renombrado explorador oceánico, en la década de 1980. La extraña atracción del cementerio proviene del trágico destino de las tortugas capturadas dentro de una caverna, incapaces de regresar a la superficie en busca de aire. En cambio, encontraron su lugar de descanso final en las profundidades de las sombras de la cueva. Ubicado en el Océano Índico, este sitio único, apodado la tumba de la tortuga de Sipadan, se erige como el único cementerio de tortugas conocido del mundo. El descubrimiento sugiere que estas gentiles criaturas se desorientaron en la oscuridad de la cueva, entregándose pacíficamente a las profundidades submarinas. Número 1. El Cristo del Abismo. En 1965, algo increíble sucedió frente a la costa de Cayo Largo, Florida, en el Parque Estatal John Pennekamp. Una enorme estatua de bronce de Cristo, de 2,7 metros de altura, fue colocada a 6 metros bajo el agua. Conocida como el Cristo del Abismo, esta estatua es la tercera de su tipo fundida a partir del molde italiano original. La historia comienza en 1954, cuando la primera estatua, llamada Il Cristo degli Abissi, fue sumergida en el mar Mediterráneo frente a la Riviera italiana. Esta estatua fue creada para honrar a quienes perdieron la vida en el mar y para rendir homenaje a las almas valientes que continúan buceando bajo las olas. En 1961, una segunda estatua hecha del mismo molde fue donada por Italia y colocada frente a la costa de St. George's, Granada. Luego, en 1965, la tercera estatua encontró su hogar en las aguas de Cayo Largo, convirtiéndose en una querida atracción submarina. Esta imponente estatua se alza entre vibrantes arrecifes de coral, con sus brazos extendidos ofreciendo una bendición a las profundidades del océano. Los buceadores pueden ver la cima de la estatua,
que se encuentra a solo 2,5 a 3 metros bajo la superficie, mientras que los buceadores pueden nadar de cerca y presenciar su impresionante belleza de primera mano. El Cristo del Abismo se ha convertido en una visita obligada para los aventureros submarinos y una prueba de la belleza y el misterio del océano. Nos vemos en el próximo video.